Bienvenidos amigos a otro diálogo del siglo XX, este espacio que se transmite los sábados de 10 a 11 de la noche por Generación 50, nuestro canal en YouTube. Pues nada, lleva a ustedes siempre una entrevista, un encuentro, un diálogo ameno, un diálogo cordial con amigos y amigas de las diferentes áreas profesionales y científicas de la República Dominicana. En esta ocasión nosotros hemos invitado y gentilmente el maestro Juan de la Cruz ha decidido compartir con nosotros. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, maestro. Un gran placer estar contigo, Agustín. Gracias, muy amable. Maestro, la enseñanza de la historia a nivel superior y a nivel de educación básica y media en la República Dominicana está dentro del currículum necesariamente, obligatoriamente, y hay una diversidad de temáticas ahí que son fundamentales. Nosotros tenemos en buenas manos en la educación básica y media un grueso de profesores egresados de las aulas universitarias para enseñar esos argumentos. Pienso que hay que seguir reforzando esa parte formativa y hay un elemento, yo diría en cierta medida negativo, y es que los historiadores que salen de la escuela de historia, al no tener muchos de ellos la especialidad en educación, hay trabas para que ellos puedan entrar al sistema educativo formal. Son los que tienen los mayores conocimientos en el ámbito de la historia, pero al no salir con lo que es la mención en pedagogía, eso limita. Hay otros profesores que son de educación, mención ciencias sociales, que entonces son los que asumen. Que son los que suplen esto, pero que tienen quizá más conocimiento de geografía, o de sociología, o de antropología, que de historia. Entonces ahí hay un déficit muy importante, y creo que tanto la Facultad de Educación tiene que ponerle atención a esto, ya que el proyecto iba a la Escuela de Historia de licenciatura en Ciencias Sociales. Pero con todas las nuevas decisiones que hubo, de que vuelva a la Facultad de Ciencias de la Educación, puede ser que se mantengan déficit en ese sentido, y es necesario darle mayor atención a los temas históricos. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un aspecto clave para que podamos tener una juventud que conserve gran parte de nuestra memoria histórica, una juventud que entienda que nuestros procesos históricos responden a una dinámica, responden a un interés, digamos, de preservación de nuestra identidad, por un lado, pero también de los aportes que hicieron hombres y mujeres a esta república que hoy tenemos, que es la República Dominicana. Claro. Entonces, en esa dirección es necesario una revisión del currículum en el área de historia específicamente, y tener además los docentes preparados en ese sentido. Sería muy bueno que muchos estudiantes egresados de la Escuela de Historia estarían dispuestos a ser parte, digamos, del cuerpo profesoral, de los liceos, de las escuelas públicas, pero al no permitírsele a muchos de ellos concursar, porque no tienen, en este caso, la habilitación docente. Si se pudiera a ellos que tienen el dominio de los temas históricos, permitirle una habilitación docente para que ellos puedan, con ese dominio, digamos, pedagógico, puedan transmitir esos conocimientos que poseen, que hay muy buenos egresados de la Escuela de Historia, asimismo de la Escuela de Historia y Antropología, tanto antropólogos como historiadores, con una gran formación que dominan los aspectos históricos y los aspectos culturales, ambos exacto, se combinan y son fundamentales. Claro que sí. En el caso de la Facultad de Pedagogía, ¿solo tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo con esa facultad, o hay otras universidades que tienen esas facultades dentro de su propuesta curricular? No sé si la UNFO, no sé si la Universidad Nacional Evangélica tiene una facultad. Lo que provocaría, entiendo yo, maestro de la Cruz, una revisión, un análisis, una reflexión entre los centros educativos a nivel superior junto con el Ministerio de Educación para ver cómo se habilitaría esto, porque yo creo que la historia en este momento está jugando un rol fundamental dentro de la formación integral del ciudadano dominicano. Entonces,
Esa propuesta que en principio usted hace de que debe buscarse la forma de que haya una integración de estos dos profesionales para que el concepto historia dominicana se imparta como debe ser en nuestras aulas básicas, de la educación básica y media, y a nivel superior pues ni hablar, es así. Es importante ahí hacer una acotación. Solamente la UAS es la única que ofrece la licenciatura en historia pura. Solo la UAS. Bueno, vamos a aclarar una cosa. Está la Facultad de Ciencia Pedagógica o de Pedagogía, ¿verdad? La Facultad de Ciencia de la Educación, como que imparte entonces Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Para el nivel secundario. Correcto. ¿Y para el primer nivel primario? Son profesores de primaria que tienen la formación general. No tienen la formación específica en los contenidos históricos. Tienen que dar matemática, tienen que dar historia, tienen que dar lengua española, tienen que dar todas las áreas. Tiene que darlo el profesor maestro normal primario. Entonces, igual el maestro de inicial. Wow. Tiene que ser un todólogo. Tanto dentro de los colegios privados como en las escuelas públicas, el liceo y todo. Es posible que hayan algunos colegios que hayan especializado áreas en los niveles, en el nivel primario. Es posible, pero, sí, pero no es el hecho comprobado. No es obligatorio. Ellos, con tener, por ejemplo, un profesor del área de sociales, sí, es básicamente en el nivel secundario. Pero en el nivel básico te nombra un profesor de primaria. Que imparta todas las asignaturas. De un curso determinado. Un profesor de nivel inicial, que es el encargado de ese curso y el que imparte, exceptuando quizás algunas asignaturas como es deporte. Correcto. Que sí. Ya hay un profesor de educación física, que como ellos no necesariamente tienen esas competencias de cómo los muchachos pueden hacer los ejercicios y eso, quizás para eso sí hay un profesor común. Correcto. Pero en lo que es el nivel inicial y el nivel primario, es un profesor encargado de un curso y ese profesor tiene que dominar el área de matemática, tiene que dominar el área de artística, tiene que dominar el área de ciencias sociales, en fin, todas las áreas. Química, física, cualquier... Sí, de todas las áreas. Ya. Y en el caso de la historia, profesor, solo tenemos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo una escuela de historia y antropología. Nada más en el país. Ninguna privada se ha motivado. Las demás universidades tienen escuelas de educación que la crearon cuando vino esta legislación que favorable del aumento, favorable a todo el mundo y que veían que podían ahí sacar partido en muchas universidades, entonces crearon la escuela de educación. Correcto. Que es un hecho reciente después de la resolución 1509, que en el 2015, a partir de ahí es que prácticamente todas las universidades se animan a crear una escuela de educación para aprovechar los recursos que de la ley que venían, sobre todo para formar profesores de excelencia en el área educativa. Entonces, de ahí que la UA incluso tuvo una situación muy sui generis de suspensión de lo que fue la escuela de secundaria. Ahora que de nuevo se ha rehabilitado, es decir, solamente estaban sacando los profesionales que ya estaban. Sí. En los últimos tiempos, entonces se ha rehabilitado la escuela de secundaria, tanto en el área, por ejemplo, de sociales, que como le dije, ese plan, que ya lo había trabajado por competencia la Escuela de Historia y Antropología, ahora va a pasar a la escuela de secundaria de la Facultad de Ciencia de la Educación, que probablemente con todos esos ajustes que se le hicieron en la Escuela de Historia tenga una propuesta curricular mucho más sólida. Sí. Y lo propio ocurrió con el área de Ciencias Naturales, que estaba en manos de Ciencia, de la Facultad de Ciencias. Sí. Ahora vuelve de nuevo a Pedagogía. A la Facultad de Ciencias de la Educación. Y no sé si allí en Ciencias se hicieron los ajustes para lo que es la enseñanza de las ciencias naturales, como se hizo en la Escuela de Historia de las Ciencias Sociales. De lo contrario, van a tener ellos que hacer las adecuaciones del lugar en el área de ciencias naturales, en el área de enseñanza por ejemplo,
de la lengua española u otras que ya corresponderían específicamente al área de pedagogía. O sea, licenciatura en educación, mención tal cosa, mención esto, mención lo otro. Ya. Bueno, yo creo que tenemos un gran reto, maestro de la Cruz, con relación a los planes de estudio en materia de historia, porque yo creo que ese criterio de que la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tenga esa gran responsabilidad de enseñar, de especializar, ¿verdad?, a los maestros de un área tan importante para la idiosincrasia dominicana, bueno, debe cargar con ese peso tan grande. Yo creo que hay que tratar de ver cómo el sistema educativo dominicano, impulsado desde el Ministerio de Estado de Educación, pueda hacer un gran encuentro nacional que se convierte en 5, 6, 30 encuentros nacionales para ver cómo aterrizamos esta formación alta a nivel superior para que se beneficie todo el sistema educativo de la República Dominicana. Yo soy profesor estudiante de historia y egreso. ¿A dónde voy a trabajar entonces como tal? Básicamente los egresados, como es el caso mío, que soy egresado de la Escuela de Historia y Antropología, sí, a nivel superior. En otras universidades, privadas o públicas. Universidades. En el caso de la UAS, por ejemplo, yo entré como ayudante cuando salí con la licenciatura. Correcto. Después obtuve la maestría y ya pude pasar, ¿verdad?, a ser profesor ya del área, después de concursar, adscrito, después de concursar y ganar, ¿verdad?, los concursos de oposición, pues entonces pudimos entrar como profesor. Y así la mayoría de los que han estudiado historia tienen la opción, si quieren seguir el área de docente, de concursar como ayudante y luego como profesores. Pero también tienen la posibilidad de trabajar en los museos, sí, claro, tienen la posibilidad de trabajar en centros de investigación, tienen la posibilidad de trabajar en el área, por ejemplo, diplomática, algunos, como agregados culturales o otro, en fin, ese tipo de investigadores de determinadas instituciones nacionales e internacionales. Correcto. En esa perspectiva, ahí está básicamente lo de la plaza. En el área docente, casi hay algunos que han logrado entonces meterse en el área de educación, sí, y han convalidado, han logrado... Han hecho un transfer favorable. Como tienen muchas asignaturas, por ejemplo, que le dan del área común, sí, y luego algunas del área de pedagogía, pues entonces ellos han aprovechado eso y han completado determinadas carreras, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, como le dan muchas materias de historia y de geografía, sí, y de antropología, entonces ellos han optado por completar. Pero han tenido que hacer esa carrera, prácticamente. Claro. Hay varios casos que yo conozco de estudiantes egresados de la licenciatura en historia y de la licenciatura en antropología que han tenido que hacer la carrera de educación para poder entonces ser profesores del nivel primario o del nivel secundario. Bueno, yo creo que tenemos que hacer, profesor, una revisión y una involución muy rápida en ese sentido, porque yo creo, en el caso de esta conversación, que tanto yo como otros receptores también estarán muy extrañados, sí. Porque de verdad, maestro, que la idea que yo tenía era que si yo egresaba de la Escuela de Historia y Antropología, yo iba directamente a impartir docencia de historia en un liceo del país o en un colegio. Mira que hay casos excepcionales. En el caso mío, yo entré al Politécnico Nuestra Señora del Carmen. Ajá. ¿Pero de qué manera? Entré primero como sustituto, de un profesor del área de sociales, y después entonces, al ver la competencia nuestra, el director del Politécnico Nuestra Señora del Carmen, en ese momento, Cástulo Reyes me parece, vio la capacidad nuestra y recomendó que se nos nombrara. O sea, no porque automáticamente... Para impartir... historia, geografía, cívica, y lo he dicho en varias ocasiones. Por ejemplo, hay un estudiante que en un momento determinado fue bastante cuestionado en los medios de comunicación, que es el
presidente de Miel, Ambioris Díaz, me parece. Sí, Ambioris. Y yo fui profesor suyo en Cívica, justamente en uno de sus programas de UCHI, que lo estaban cuestionando. Yo dije, miren, yo conozco de lo que es la formación de Ambioris. Yo fui su profesor de Cívica en cuarto de bachillerato. Sí. Y era un muchacho muy destacado, muy trabajador, muy empeñado en sus estudios. Entonces lo estaban cuestionando quizá por eso, porque él se ha quedado como dirigente rezagado, allí, pero no porque no tenga la capacidad, sino porque a lo mejor él ha hecho de eso su modo de vida, de quedarse como dirigente estudiantil y servir a los estudiantes, como de hecho lo hace el grupo que él dirige. Sí, es así. Entonces, en ese caso, usted asumió porque se presentó esa oportunidad y porque el director y fui entonces sustituto de un profesor. El profesor no pudo volver más porque tenía otras responsabilidades. Entonces recomendó al director que me dejara. Usted. Y entonces el director evaluó mi desempeño y dijo, no, pero este hombre es el que debe continuar. Así es. Maestro, la Escuela de Historia gradúa muchos historiadores del país. No hay muchos historiadores graduados porque justamente una gran limitante es esa, de que no tiene campo ocupacional. Exacto, al ellos no poder dar clase en el nivel público, a nivel de secundaria, que es como su nivel de especialidad con el que ellos salen. Correcto. De alguna manera. Entonces eso desmotiva a mucha gente a estudiar la licenciatura en historia. Ahora, ¿qué ha llevado eso? A que tengamos, como se está ofreciendo la maestría en historia dominicana, a que los que estudian sociales ingresen a ella. Ingresen a la maestría de historia dominicana. Casi la mayoría de los que estudia sociales ingresan a la maestría de historia dominicana para seguir especializándose. Y eso ha permitido, por lo menos, suplir parte de esa necesidad que tiene el sistema educativo. Es decir, que la mayoría de nuestros de los egresados de Educación, Mención, Ciencias Sociales, casi siempre se inscriben en la maestría de Historia Dominicana, que en el caso mío, la cohorte anterior, aquí en Santo Domingo, yo la coordiné, y ahora soy como el coordinador general de posgrado de esa, no solo de esa asignatura, sino de la de Historia y de la de Antropología. Soy como el coordinador general de la escuela de posgrado en ese sentido. Correcto. Yo pensé que el Instituto de Formación Salomé y el Infodoso, dentro de esa oferta curricular, que yo veo que es bastante amplia, además esa infraestructura que tiene el Infodoso, más la infraestructura no solamente física, sino operativa, funcional, creo que tiene su presupuesto. Es una universidad pública que creo que maneja recursos del Estado como si fuera una entidad de doble personalidad, como que es pública y privada. Porque es pública. Porque se ve un nivel de verdad. Yo participé en un par de reuniones, me reuní con ejecutivos y usted nota, y creo que cualquiera que vaya a ese espacio nota que hay como un concepto diferente, ¿verdad? De administrar docencia, de administrar educación. Y yo creo que eso no solamente debe respirarse en la parte gerencial, en la parte administrativa, sino que debe respirarse, y creo que se está respirando en la parte docente. El Infodoso no tiene, el Infodoso tiene historia. Es sociales. Educación, mención, sociales. Ajá. O sea, lo mismo que imparte la UAS a través de la Facultad de Educación. Pero que, repito, hubo como una pausa cuando hubo esa resolución 1509, en términos de que no podían seguir formando, sino era que eran las áreas especializadas las que debían formar. Entonces ahora se tomó una nueva resolución derogando esa 1509 que permite que las universidades vuelvan de nuevo a impartir las carreras, la de educación, impartan las distintas especialidades. Entonces, claro que sí, Infodoso ahora imparte la de educación en ciencias sociales. Con el componente de historia en la propuesta. Incluyendo ambas cosas, historia, geografía, sociología, lo que incluye sociales. Es importante destacar que yo soy egresado de la escuela
Normal Superior Félix Evaristo Mejía, que es la que sirvió de base para el IFO2. Correcto. 80-82. Creo que escuché. 80-82 yo egresé de allí y soy maestro normal primario. Creo que eso fue un componente que fue tomado en cuenta también para poder designarme como en el liceo Nuestra Señora del Carmen del Simón Bolívar. Perfecto. O sea, yo tenía ya ese título, que ellos pudieron visualizarlo en mi currículum, de maestro normal primario, tenía la competencia pedagógica. Correcto. Y encima de eso, la formación en el área de historia. Esos fueron dos elementos que facilitaron mi nombramiento con menos objeciones por parte del ministerio. Ya. De modo que el IFODOSO y la UAS son los que están llevando, soportando esta estructura que tiene que ver con la formación de los historiadores dominicanos, sobre todo, como usted dice, con ese espacio tan amplio de formarlos en materia de ciencias sociales. Lo que quiere decir que son como 4 especialidades en una misma estructura, en una malla curricular, ¿verdad? Es importante decir que es posible que hayan otras universidades que estén dando el área de sociales, no historia pura, sino sociales. Social. Y lo digo porque en el caso, por ejemplo, de la Pucamaima, nosotros sabemos que una reputada historiadora, Muquien Sanben, imparte, fue profesor de ahí también, Forrán Moya Pons y otros que de alguna manera también han contribuido a formar no historiadores puros, sino personas del área de educación, mención en ciencias sociales. Ya. He visto también, profesor, en la propuesta curricular de la Universidad Nacional Evangélica, que ellos tienen pedagogía. Pedagogía, mención ciencias sociales. Así es. Ahora, la composición interna no la conocía, no sabía, la malla curricular y las divisiones entre ellas, y claro, después la coincidencia al final en la formación integral del futuro egresado. Sí, claro. Como bien usted señala, ese boom apareció después del 4%. Así es. Para la educación dominicana. Así es. La UAS, como universidad rectora o primaria del país, siempre ha mantenido las humanidades dentro de su oferta curricular. Y la educación como tal. Insignia. Correctamente. Tú más que nadie sabe que el área, había el departamento de pedagogía, que era de humanidades, hasta que se separaron y formaron una facultad con todos los de la ley. Yo mismo fui en esa época el coordinador de los cursos monográficos, cursos optativos de grado. De tesis, cuando estaba pedagogía, y yo coordinaba tanto lo de pedagogía, lo de historia, lo de... Un caso grave ese para usted. Claro, pero... Porque pedagogía tenía en ese momento 38,000 estudiantes. Claro, pero nosotros ahí hicimos un proceso de trabajo que sorprendió a muchos. De apenas 18 cursos monográficos que se habían hecho cuando nosotros llegamos ahí a ese departamento, nosotros dejamos 100 y pico de cursos monográficos con un nivel de calidad extraordinario, donde no había hasta ese momento examen de parte de los que hacían los monográficos. Correcto. Simplemente entregaban el trabajo y ya. Pero a partir de nosotros hubo un jurado examinador magnífico, con 3 docentes del más alto nivel que tuvieran relación con el tema que los estudiantes presentaran. Correcto. Y ahí no dije que pasó por carita ni nada, sino porque demostrara competencia en ese sentido. Correcto, muy bien. Y el tema de las competencias, justamente fuimos nosotros que empezamos a trabajarlo a través de esos cursos optativos. Lo que hoy se habla de currículum por competencia y todo eso. 2005, 2008 estuvimos nosotros en lo que fue los cursos optativos equivalentes a la tesis de grado de la Facultad de Humanidades, donde todavía pedagogía, el departamento de pedagogía era parte de la Facultad de Humanidades. Correcto. Maestro, usted es un maestro que no se queda al margen de los procesos históricos del país, y aparte de haber estudiado, graduado, ¿verdad?, de maestría, egresado y demás, usted ha decidido investigar, acercarse a las fuentes históricas de la República Dominicana, y ha indagado en los archivos del país y ha buscado directamente escritores que le han antecedido para usted reinterpretar algunos aspectos de la historia dominicana. Su bibliografía abarca cuáles temas, cuáles libros, cuáles aspectos. Usted es filósofo también. Entonces es importante que el auditorio pueda ubicarse, ¿verdad? A partir de la producción intelectual que usted ha hecho,
dentro de los diferentes ámbitos a la sociedad dominicana. Sí, es muy, muy importante esa parte. En el ámbito historiográfico del que hemos estado hablando, sí, tenemos una producción bastante importante. Hemos producido, por ejemplo, 2 textos vinculados a lo que es la independencia nacional. Sí. Uno se llama Independencia Nacional, Guerra Restauradora y Masas Populares. Ese texto prácticamente fue en el 91, más o menos, que lo produjimos. Sí. Luego hubo otro texto posterior que se llama Independencia Nacional, Campañas Militares y Participación Popular, y ese fue en el 2015. Correcto. Varios trabajos sobre Duarte. Entre esos trabajos sobre Duarte está la utopía de Duarte, y la filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte, que ganó premio en Funglode, en la Fundación Global, sí, Democracia y Desarrollo, premio de ensayo, Pedro Francisco Bonó, 2012. Luego hubo otros trabajos nuestros sobre la restauración, que ganó el Premio Nacional de Historia 2017, que otorga el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Sí. Asimismo, hemos producido otros trabajos vinculados al área filosófica, junto con otro docente amigo, tanto mío como suyo, sí, sí, Joseph sí. Mendoza. Correcto. Hicimos un trabajo muy interesante de investigación sobre la obra de Andrés Avelino Padre. Excelente. Que se llama Andrés Avelino, el más grande filósofo dominicano, claro. Pensamiento y Trascendencia. Otro texto sobre los 3 libros de lógica que se produjeron que se han producido en el país, que sí, fueron textos incluso de enseñanza en la UAS. El primero, escrito por Andrés López de Medrano en sí, el año 1814, cuando todavía no había nacido la República. El excelente. Otro texto de Andrés Avelino Padre en 1951, que es relacionado con la lógica pura. Sí. El problema antinómico de una lógica pura, se llama ese texto de Andrés Avelino Padre. Y en el 2013, el hijo de Andrés Avelino Padre escribió el 3er libro de lógica, que la mayoría de nosotros fuimos estudiantes suyos, sí, lógica formal, lógica dialéctica. Y el señor escribió un texto de lógica formal en 2 tomos. Wow. Entonces, en ese texto de casi 700 páginas que elaboramos el maestro Joseph Mendoza y un servidor, ahí ese texto se llama Lógica, Hermenéutica y Filosofía de la Historia en República Dominicana. Donde hacemos un análisis crítico de cada uno de esos textos, los aportes que hicieron en su momento. Correcto. Es decir, que ahí hubo un gran aporte tanto del maestro Joseph como un servidor. Correcto. Otro texto de filosofía es que fue una especie, digamos, de bestseller en la universidad, porque se vendió y se agotó de una vez. Fue el texto Filosofía de la Ignorancia, sí, Duda de la Duda y sí, Cotidianidad. Sí, 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 bastante renombrados. Sí, sí. Entonces, como esto, ha habido ya otro texto ya específico que hemos escrito sobre la municipalidad, sí, sobre los batalles. Yo, en el caso mío, procedo de un batey. ¿De cuál? Del batey arenoso de Cebicos. Ya. Y conocí... ¿Cebico o Cotuí? Sí. No, pensé que no había un batey en esa zona por ahí. Ese es como el único batey que hay, vamos a decir, que colinda, sí, entre Monteplata y la provincia de Juan Sánchez Ramírez. Porque Ramírez. yo le iba a preguntar a usted, la zona cañera de ahí donde está. Es porque ahí está en la frontera de los 2 municipios. Exactamente. Ahí, y que luego se convirtió en un caso único. Luego, después de producir caña, entonces sí, se pasó a la dole dominicana y se sembraba piña. Sí, sí. Mira, 2 casos extraordinarios. Así mismo es. De manera que nosotros somos de ahí, de Arenoso de Cebicos, sí, en esa zona colindante, ¿verdad?, entre la provincia de Juan Sánchez Ramírez y la provincia de Monteplata. No, excelente. Profesor, la producción intelectual suya, pues, y de los amigos que han colaborado como debe ser en una universidad que se prestigie como la UAS. Y en muchas universidades del mundo usted nota que las investigaciones son producto de un equipo de trabajo, sí, sí, que no es un proceso que fulano se inventó algo. Claro, aparecen las mentes, los intelectuales excepcionales, pero generalmente yo noto que las universidades
que marcan como la trayectoria del desarrollo científico mundial. Tienen varios equipos de investigadores en diferentes áreas, en esa estructura, y como que hay una armonía entre ellos para poder producir materiales de calidad. Alguna gente dice y pone en duda que Andrés Avelino, el maestro Andrés Avelino, bueno, pues es un filósofo tan importante para la República Dominicana y para el continente. Estamos hablando del padre. Después el hijo, bueno, demostró también tener mucho talento. Mucho talento. ¿Es cierto eso de que Andrés Avelino realmente es un intelectual de alto fuste dentro de la familia filosófica dominicana, latinoamericana y mundial? Sin duda alguna, es uno de los filósofos dominicanos más creativos que hemos tenido, un personaje que independientemente de su visión, ¿verdad?, política, política afiliada al trujillismo, la visión política, no obstante, en su producción filosófica, tú puedes ver que escribió sobre metafísica, que escribió sobre existencialismo, que escribió sobre lógica, ese texto de lógica que referí, escribió sobre distintos elementos de lo que es la reflexión, vamos a decir, universal. Y además fue un personaje reconocido por la UNESCO en distintos, hizo un recorrido por distintos lugares de Estados Unidos y de Europa, auspiciado por la UNESCO. Eso no es cualquier cosa. Especialmente para que... Claro, para conferencias, charlas. Disertar sobre conferencias de distintos tipos. Fue a distintos congresos. Estuvo en el congreso, por ejemplo, de Argentina, de Mendoza, Argentina. Estuvo en Costa Rica exponiendo. Estuvo en Estados Unidos, como te digo, en varios de los estados. Invitado por la ONU, en este caso, a través de la UNESCO específicamente. Y un personaje con un nivel, digamos, de reflexión que no tiene nada que envidiarle a ningún europeo. Intelectual del mundo. A ningún intelectual. A ningún intelectual de Europa, de Asia, de donde sea. O sea, un verdadero exponente, además de un individuo con una formación matemática. O sea, fue doctor en matemáticas y escribió... No resulta extraño como ese distanciamiento, creo, lo veo yo como muy distante entre filosofía y matemática, pero la lógica creo que los une. No, es un punto de encuentro, pero además uno de los pensadores más importantes del movimiento poético postumista. Correcto, sí. Andrés Avelino. Es decir, que todos esos elementos, más haber sido, vamos a decir, un personaje clave en lo que fue una persona que dominó la física. También. Y que incluso escribió un texto relacionado con lo que fue uno de los más importantes pensadores nuestros a inicios del siglo XX. Él fue alumno suyo de física y el que cuestionó de alguna manera la teoría de la relatividad de Einstein. Albert Einstein. Ahora el nombre... no lo recuerdo tampoco. Osvaldo García de la Concha. Osvaldo García de la Concha. Correcto. Escribió un texto de la relatividad por el reposo. Correcta. La teoría de la relatividad de Einstein es por el movimiento. Y él entonces escribió la otra teoría de la relatividad, Osvaldo García de la Concha, en su obra Cósmica. ¿Y quién analiza esa obra? Andrés Avelino es el que analiza en todos sus detalles esa propuesta de Osvaldo García de la Concha en un texto que se refiere a eso, la relatividad por el movimiento o la relatividad por el reposo. Claro, que pudo haber sido, profesor, un aporte trascendente. Cuando digo trascendente, es un aporte trascendente, pero lo que digo es la dimensión nuestra mediática, isleña, por un lado, y nuestro país que en ese momento no estaba conectado al mundo. Exacto. No, yo creo que el país prácticamente todos los países, profesor. Exactamente. Porque teníamos barco, avión, algunas cosas, y claro, las limitaciones económicas nos impedían pagar un barco mensual o un barco quincenal, un avión también. Pero lo que ha sido trascendente ahora es que nosotros hace 20 años, 30 años, vamos a decir 40 años, no teníamos el nivel de comunicación que tenemos ahora. Por ejemplo, este espacio, usted sabe que nos van a ver aquí en la República Dominicana, pero pueden verlo en China, en Estados Unidos, en cualquier lugar de Europa. Esa facilidad no la teníamos anteriormente. Este programa se quedaba quizás en el archivo mío o en el archivo de Fortuna o de cualquier otro estudio, medio de sustentación, y pasaba la historia y posiblemente se perdía. Ahora no, ahora va a la nube
y está ahí todo el tiempo que usted y yo deseemos, Sí. y cualquiera puede consultarlo, y cualquiera usted puede decirle, cualquiera que esté, por ejemplo, en Francia, no, Sí, pero sí. yo tengo una entrevista en YouTube, búscala en tal sitio, y aparece Exactamente, perfectamente. Sí. Exactamente. Y es importante eso que tú dices, porque en el caso nuestro, que a principio de año creamos nuestra propia página. Sí, eso vi de en tu... internet. Y hay, Es bueno que la digas, por claro, favor. historiadorjuandelacruz.com. Correcto. Y la visitan gente de China, gente de Y te Alemania, comentan. y me comentan, y gente digamos, del más lejano lugar del planeta. Sí. Entonces, y sobre todo dominicanos nuestros que viven Que residen en esos países. que viven en esos lugares, en Alemania Wow. o en Estados Unidos, comentan y hablan de lo importante que es seguir, ¿verdad?, esta labor de difusión histórica. Ahí mismo para un poco apoyar eso que usted plantea, yo tengo un hermano que vive en Suiza, reside formalmente allá hace muchísimos años. Qué bien. Él ve el programa todos los domingos por la mañana. Ah, qué bien, qué bueno. No lo ve de noche por la diferencia horaria. Por la diferencia horaria. Pero el domingo él dice, yo desayuno viendo el programa. Ay, O sea que excelente, qué usted bueno. está en Suiza el domingo seguro. Qué bueno, qué bueno. Profesor, hay otro amigo en común entre nosotros dos que se llamó Andrés Quesada. José Andrés Quesada, Es un mi hermano, amigo, un cineasta y hermano. colega, un hermano, sí. Entonces usted estaba colaborando con él me lo dijo, yo Sí, después lo vi en los avances que usted estaba grabando, Sí, creo sí. que del proyecto Heroínas de la Patria. Madres de la De bandera. la bandera, Madres correctamente. de la bandera. Ese era el nombre comercial, sí, que él Sí. tenía, un esfuerzo muy grande. Pero lamentablemente la pandemia nos llevó al compañero José Andrés Quesada. Así es. Ese primer acercamiento suyo al cine dominicano, usted en su condición y calidad de historiador, me agrada saberlo, y yo cuando lo vi me gustó, porque yo estoy tratando de que muchos profesionales vayan al cine, pero sobre todo con su experiencia y su capacidad científica. Pero sobre todo, yo creo que la República Dominicana y la industria cinematográfica dominicana en este momento necesita solidificar los argumentos que se llevan a la pantalla grande y a la pantalla chica también. Claro. Entonces, yo creo que los historiadores, estoy llamando a ese primer grupo, en primer lugar o en primera intención, para que esas experiencias, esas capacidades científicas de los historiadores lleguen a los argumentos cinematográficos de forma que las historias del cine dominicano cambien para bien, cambien para aumentar su nivel de conciencia en la sociedad dominicana. Yo creo que tenemos, profesor, historias, hechos, personajes de gran importancia en la República Dominicana, y nosotros estamos perdiendo la oportunidad, los cineastas estamos perdiendo, o la industria del cine dominicano, la oportunidad de aprovechar las capacidades de la experiencia de ustedes para nosotros adaptar 5, 10, 20 películas sobre la historia dominicana durante cada uno de los años de nuestras vidas. Mira, a propósito de que tú mencionas a José Andrés Quesada, debo decirte que son loables las dos películas históricas que él hizo. Primero la de Duarte. La de Duarte, Traición y Gloria. Donde sí. Iván García es el actor. Es el actor principal. Excelente, Iván. Es una película excelente, sin duda alguna. Pero otra película no menos importante es Amin Abel. Amin Abel Hasbún, sí. Amin Abel. Sí. O Amin. Amin fue como le tituló. La tituló. Una película interesantísima que no te hace un cuadro, no es una película panfletaria ni nada, sino que un hecho histórico, un personaje. Y los personajes actúan de una manera espontánea, orgánica, con calidad histórica, con calidad sonora, claro. Donde Excel Baez es el director de Amin. Sí, jugó un rol importante en esa parte de Amin. Leo Silverio es el director de la película. Silverio, Duarte, Traición y Gloria. Duarte, que es un hermano, Leo Silverio y yo hemos estado trabajando. Ahora que él está en Radio el Televisión Dominicana, el Correcto. Canal 4, nos ha llevado a varios de esos programas especiales de historia, y tiene también esa intención así de hermanarse, y espero que ustedes dos se hermanen en esa, estamos hermanados, hermanados. En esa perspectiva. Pero necesitamos muchos historiadores dispuestos a hacer cine, y muchos cineastas dispuestos a hacer historia a través del cine. Pueden contar con Juan de la Cruz.
Perfecto. Tanto tú como el maestro, que ya lo sabe, Leo, sí, que siempre le hemos dicho, Andrés Quesada, incluso, además de ese proyecto de Madres de la Bandera, estaba en un proyecto de trabajar la restauración. Sí, un largometraje. Me lo planteó a mí, a Leo también. Estaba en eso siempre. Nosotros llegamos incluso a asesorarle de algunos hechos significativos de la restauración. Él mismo nos había pedido que fuéramos su asesor histórico y nosotros le dijimos de muy buena gana, estamos en esa disposición. De manera que así, te digo también a ti, Agustín, y le digo a Leo, que cuenten con Juan de la Cruz para lo que entiendan que podemos ser útiles en este proceso. Correcto. Estamos planteando, profesor, y aquí le voy a leer rápidamente a usted y a los receptores también, esto es una lista de posibles temáticas, a ver si estamos correctos. Y si pueden faltar otra también. Entonces, nosotros lo que sacamos aquí en este listado como Sociedad Cinematográfica Dominicana o como cineastas, en sentido particular, fue un conjunto de fechas históricas sugeridas, nada impuesto, sino para análisis y discusión, que son las siguientes. Independencia nacional tiene que ir lógicamente, restauración de la República obligatoriamente, fundación de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, fundamental, batalla del 30 de marzo, batalla del 19 de marzo, la bandera nacional, el escudo nacional, que eso hay que definirlo y presentarlo gráficamente. Claro. Nuestros estudiantes lo necesitan de manera fundamental. La independencia efímera, independientemente de que no se logró, yo creo que es un hecho importante, que hay que tomarlo en cuenta. La Constitución de la República, batalla de Palo Hincado, batalla del Memiso, asesinato del 30 de mayo de 1961, o sea, la muerte de Trujillo, elecciones del mes de diciembre del año 1962, el ascenso al poder, ¿verdad?, del profesor Juan Bosch, golpe de Estado al presidente Juan Bosch en septiembre del 63, revolución de abril del 1965, una epopeya bélica importante, pero que no la hemos llevado al cine dominicano como debe ser. Como tal, no. No. Se han hecho documentales y eso. Exacto. Juan Pablo Duarte y 10, Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, Gregorio Luperón, General Antonio Duvergé. Esos personajes hay que llevarlos a la pantalla, hay que inmortalizarlos en la pantalla dominicana. Batalla del Hotel Matún, después de la Revolución. El coronel Rafael Fernández Domínguez, hay que presentarlo, claro. Batalla de Tortuguero, batalla de las Carreras, primer presidente de la República, Francisco Rosario Sánchez. Claro. Eso es ¿verdad?, un concepto que está claro. Las hermanas Mirabal, profesor Juan Bosch, doctor José Francisco Peña Gómez, Francisco Alberto Camaño Deñó, vida y obra de Eugenio María de Hostos, entre una lista inmensa, ¿verdad?, de temas y temáticas que los historiadores pueden asesorar para que los cineastas los conozcan bien, los interpreten bien. Porque el cine no se trata, profesor, de yo tomar una cámara y salir a grabar. El cine es una empresa, una industria, en donde se necesitan asesores en las diferentes áreas. Claro. Porque yo no puedo, profesor, empezar a hacer un rodaje sobre la restauración de la República sin contar con que usted u otro historiador estén ahí sentados y me digan, no, esa ropa no va. Ese personaje no debe ponerse ese sombrero. Así no era, esa no era la comida de 1848, 50. ¿Ustedes se dan cuenta? Claro. Estos muebles no eran lo que adornaban los hogares de las casas dominicanas en esa época. Entonces hay un concepto claro que el historiador tiene que asumir en este caso. Y yo creo que es fundamental. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, en ese libro nuestro que ganó, como te dije, Premio Nacional, está detallado ahí que comían los restauradores. Pero usted se acercó a la intimidad del proceso. Claro, está en la parte militar, pero también está la parte logística de que ellos comían, de que se alimentaba el ejército, cuáles eran los platos regulares ahí. El maroteo. De que la guayaba, lo más. Era que vivían maroteando ellos en los montes. Sí. Es decir, toda esa parte es fundamental y por eso es muy importante eso que usted dice, en el sentido de que es necesario la asesoría, tanto a nivel historiográfico como a nivel cultural. Ahí los antropólogos tienen un rol importante también en esa parte de cultura. Exacto. De ver cuál era la cultura de entonces. Usted ve que no solamente necesitamos un historiador, estamos en el set de rodaje, claro, y antes de empezar el rodaje, y de sociólogo, un antropólogo y un sociólogo que hablen de la sociedad de esa época, cómo era la sociedad. Cómo se hablaba, profesor. Exactamente. Entre un campesino
cibaeño, que tú fuiste como, exacto, tú fuiste como líder a convencerlo de que dejara la tierra, tomara el machete y se fuera contigo a pelear. Exactamente. O sea, esa conversación, ese ritmo dinámico, tiene obligatoriamente que asesorarlo un historiador, un antropólogo, un sociólogo. Claro que sí. Entonces, esas son de las cosas, profesor, que nuestro cine necesita en este momento para poder tener argumentos de calidad en las pantallas del cine dominicano. Mira, por ejemplo, Andrés Quesada se interesó bastante sobre un texto que escribieron dos jóvenes de la Escuela de Historia, que yo fui el asesor de ellos, Ajá. sobre la banda colorada. Perfecto, sí, yo vi el libro, yo lo vi el libro. Él quería hacer un documental. Un documental, no, O una película ya. sobre la banda colorada. Ya. Que es un aspecto que ha sido poco trabajado y Sí. es de la historia reciente nuestra, y donde personajes, por ejemplo, como Macorís, que murió hace apenas 1 año o 2 años, Sí. Fue una figura clave en eso. De ese hecho. De Y ese de esos hecho. momentos políticos Claro. y trágicos del país, de la República Dominicana. Exactamente. Sí. Entonces es necesario que la juventud pueda conocer eso, del mismo modo que Fortunato, por ejemplo, ha hecho René, un trabajo sí, bueno. muy interesante en Sí, términos los documentales. documentales, sí. Es necesario también darle un toque ya de cine también. Correcto, sí. La O sea, dramática, llevarlo, que sea ficción. Exactamente. Sí. No Cuesta- quedarse nada más en los documentales y la hilaridad Sí. que crea, ¿verdad? La hilación que crea una serie de documentales, sino también cómo interpretar los personajes Correcto. en distintos momentos. Es importante, profesor, decirle a usted y a los receptores también que esta propuesta, estas ideas, esta inquietud, no parte simplemente de Agustín y 2, 3 colegas más. Esto parte de muchos países que han entendido que su historia es importante. Venezuela, Sí. Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, han hecho muchas películas basadas en los argumentos de sus conceptos históricos y de los personajes fundamentales de sus procesos independentistas. Y aquí en la República Dominicana, parte de ese proceso de independencia de la historia colonial, de la parte colonial, tenemos un proceso importante que fue el que nosotros vivimos en el año 1965 y en el año, 61, cuando nos despegamos del tirano, salimos del tirano. Sí. En el 65 la revolución. Son procesos históricos sumamente importantes. Muy importantes. Son recientes inclusive, del siglo pasado, del siglo recién pasado, y lo estamos perdiendo, la conciencia de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros profesionales. Yo creo que hay que motivar un esfuerzo conjunto de diversas instituciones en la educación dominicana, en la cultura dominicana, el Ministerio de Cultura. Hay que hacer un esfuerzo desde la Academia Dominicana de la Historia, que yo creo que a los miembros asociados de la academia le interesaría mucho participar como asesores fundamentales, porque puede ser que la academia diga, yo voy a asesorar, y el departamento de historia de la UAS, Claro. yo puedo asesorar sin problema, No hay problema. con los costos mínimos, porque todo el que está dentro de la industria, profesor, sea como asesor, sea como consultor, es un ente que se convierte en un empleado más. Claro. Y está muchas veces bien pago. La industria cinematográfica tiene eso muy claro, profesor. Es una industria que paga tiempo y paga buen dinero. Entonces, nosotros necesitamos que el grupo de profesionales que está identificado con el desarrollo de la historia dominicana entienda que esto es un momento importante de la industria, para que la industria cinematográfica asuma desde los historiadores la posibilidad de adaptar procesos históricos al cine dominicano. Sin duda alguna. O sea, que nos ponemos de acuerdo en ese Claro, sentido. claro. Ahora tendríamos que motivar nosotros, profesor, que el Ministerio de Educación Básica y Media esté interesado en eso, porque tiene los recursos para eso, y además de eso tendría el personal a disposición para poder llevar estos procesos, ¿verdad? Claro. A feliz término de producción. No, yo pienso que hay que tocar esa puerta tan Correcto. importante como lo es el Ministerio de Educación. De igual manera, el Ministerio de Educación Superior. Sí, Creo sí, que sí, es puede importante aportar. tocar esa puerta. Correcto. Y hay un ministro, ¿verdad?, muy abierto. Dinámico. Y Nuestro dinámico. amigo Franklin García Fermín. Exactamente. Yo creo que es importante hacer esta propuesta, ¿verdad?, a ellos y al Ministerio de Cultura y a todas las entidades que tienen que ver, tanto del Estado como a nivel privado, Sí. que quieran contribuir a la difusión
de la memoria histórica del pueblo dominicano. Ya. Profesor, hay una serie de efemérides patrias que son importantes en el desarrollo de cualquier nación y la República Dominicana no escapa a ese conjunto de fechas importantes, valiosas. Nosotros tenemos una relación amplia, no solamente históricas, hay muchas fechas que son religiosas también. Sí, claro. Nosotros estamos como nación llevando eso al pie de la letra, tenemos un conjunto claramente identificado de esas efemérides que la sociedad dominicana debe recordar y sobre todo la parte estudiantil del país. Por lo menos tenemos un comité permanente de efemérides patria que dirige un gran amigo, Juan Pablo Uribe. Sí, excelente. Y ha estado haciendo un gran trabajo desde allí. No obstante, es un trabajo limitado porque es un área que no dispone de los muchos recursos para poder hacer el trabajo amplio que desde ahí se puede hacer. Correcto. Y no solamente celebrar o conmemorar las fechas, sino también producir obras. Tanto obras de mayor profundidad en términos de investigación, como también obras populares que la población llana también puedan llegar Correcto. a ellos sin vía folleto, vía materiales sencillos. Es decir, que lleguen tanto los documentos ya más terminados, científicamente elaborados. Exactamente. Y algo más algunos llano. También dirigidos a nivel popular. Los teatros callejeros serían buenos. Las poesías coreadas. Hay que incentivar toda esa parte cultural, como hacía la UAS en otras épocas, que también tiene que retomar esa parte. Correcto, de lo que era el teatro. Y los de lo clubes que populares también. Los clubes populares. Eso, las juntas de vecinos pueden asumir esos retos. Junto a Efemérides Patria y junto creo que a la Academia de la Historia. Sí. Es necesario, en el caso nuestro, como tú bien sabes, hemos estado haciendo, como se dice, un trabajo por nuestra cuenta. Extraordinario, excepcional. La gente misma ha reconocido ese trabajo, que es un poco de difusión, primero de investigación, y luego de hacer una investigación seria, tratar de traducir eso en términos, vamos a decir, llanos, para que la gente que lea esos trabajos pueda enterarse y pueda reflexionar y repensar nuestra historia. Yo creo que sí. Maestro, estamos en la parte final del espacio. En este momento nos agradaría que usted, como miembro distinguido de la generación del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, le pueda mandar un mensaje, una reflexión, un punto de vista a la generación del siglo XXI que apenas tiene, yo diría que 10 años del 90 al 2000, más lo que va corriendo son 33 años de vida. Esa es la generación del siglo XXI, 33 años. No, es muy, muy importante para esta generación tener en cuenta el rol que le corresponde. Es un rol importante de seguir potenciando lo que son los elementos, diríamos, culturales nuestros, los elementos de identidad, los elementos de nuestra memoria histórica, recuperar todos esos aportes que han hecho hombres y mujeres de la República Dominicana para que esta nación en la que hoy vivimos sea una nación cada vez más fuerte en términos de su memoria histórica y en términos de lo orgulloso, de sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Y en esa perspectiva es muy necesaria cultivar la historia, cultivar la cultura, cultivar todos aquellos aspectos que sirvan a ese elemento de solidificación de nuestra memoria. Eso por un lado. Por el otro lado, la juventud nuestra es una juventud que ha entendido que las redes tienen que ser utilizadas para fines positivos. No solo, ¿verdad?, para usarla como un medio, digamos, de vender esto, de vender lo otro, sino que debe usarla con fines positivos, como ha ocurrido recientemente en lo que fue, por ejemplo, en las elecciones del 2020. Todos sabemos que esas redes jugaron un rol importantísimo para que se respete la democracia, para que se respete, digamos, el sentir del pueblo, el sentir popular, la voluntad popular. Y en esa dinámica debe seguirse. Estas redes deben seguir para luchar por un medio ambiente sano, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de lo que es nuestro medio ambiente en los Haitises, en la Loma Miranda, en Romero de San Juan, donde
la juventud es la que ha estado dando el frente. Sí, porque es la que graba, es la que coge el riesgo de grabar. Y además la que dice, no, nosotros no queremos la explotación de oro, de níquel, de esto, para quedarnos sin agua y quedarnos sin producción agrícola y sin producción ganadera. Entonces, eso es un elemento importantísimo, que la juventud, la generación actual entienda que todos esos medios que se ponen a nuestra disposición, como estos medios, digamos, de YouTube u otros, lo aprovechemos de una manera correcta, para difundir los valores patrios, para difundir aquellas cosas positivas que sirven a lo que es el crecimiento personal, intelectual, cultural de los dominicanos. Maestro de la Cruz, yo le agradezco mucho la presencia, le agradezco que usted haya aceptado la invitación a participar en nuestro programa Diálogos del Siglo XX. Será entonces, amigos receptores, hasta el próximo sábado a las 10 de la noche.